César Abraham Vallejo Mendoza es uno de los mejores y más grandes poetas que ha ganado Latinoamérica, ganador de diversos premios, por lo que su vida y creaciones literarias son objeto de estudio a nivel nacional. Hablemos un poco sobre la vida de César Vallejo. Vallejo nació un 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pueblo pequeño en la parte de la sierra del norte del Perú. Vallejo a su temprana edad demostró tener un gran talento para la poesía y la literatura. Vallejo estudió en un colegio nacional de Trujillo, donde a poco tiempo después él se traslada a Lima para seguir sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Durante su vida, César Vallejo experimentó diferentes dificultades como la pobreza, la enfermedad y el exilio. Los primeros años de César Vallejo fueron marcados por la precariedad económica y las limitaciones sociales. Pero a pesar de todo ello, César Vallejo logró publicar su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros, en 1918, obteniendo un gran reconocimiento por su estilo innovador y su temática social. A lo largo de su carrera literaria, Vallejo exploró temas como la búsqueda de identidad social, la injusticia social, la opresión, entre otros, ¿no? Y especialmente su poesía se caracteriza por una profunda reflexión sobre la condición humana y el sufrimiento, ¿no?, existencial. Algunas de sus obras más conocidas o destacadas son Trilce en 1922 y Poemas Humanos en 1939. Además de su carrera como escritor, Vallejo también participó activamente en la política, ya que él era un defensor de los derechos de los trabajadores, y él se involucró en movimientos también de izquierda, ¿no?, durante la Guerra Civil Española. Y en 1938 Vallejo se traslada a París, donde vivió el resto de su vida, y allí continuó publicando sus obras, aunque siguió enfrentando las dificultades económicas y de salud. Y finalmente, el 15 de abril de 1938, César Vallejo fallece a los 46 años, dejando un legado literario invaluable. Vallejo es uno de los representantes más importantes de la literatura peruana y un innovador del siglo XX. Sus escritos incluyen casi todos los géneros literarios: poesías, cuentos, obras, teatros, ensayos variados. También se desempeñó como periodista. Se dice que no siempre estaba satisfecho con lo que había escrito, por lo que revisó su escritura muchas veces. En la poesía de César Vallejo, la figura de la madre siempre estaba presente y por lo tanto ocupado en un lugar especial para las diferentes tramas literarias. Un claro ejemplo es la representación de la figura de la madre en el cuento Más allá de la vida y la muerte. De esta manera, Vallejo atravesó su obra literaria. Forma parte de Escalas, publicado en el año 1923. Fue una narración escrita por la intención de visitar la condición humana desde el marco vital y mortal, abarcando diversas experiencias de vida que tuvo el mismo Vallejo, centrándose en el viaje de regreso a su tierra natal. Vale contar que este cuento es fantasioso. En el cuento de Vallejo escribe el ambiente por donde viaja al reencuentro de su aldea después de 11 años de partida. En esto representa el viaje pasado en su infancia, lo cual se supone que la apertura psíquica y metafísica por medio del espacio y tiempo. Como subtema del cuento tenemos los temas resaltantes, temas distintos que son parte de la condición humana, vida y muerte para Vallejo. La vida hace referencia a poner en práctica actos para el bien de los demás. Se puede llegar a relacionar con la solidaridad de tal sentido a la vida, de tal manera que Simón se hace nada bueno por los demás. Es tan igual como dejar el sentido de la vida por otro lado. Vallejo se caracteriza por introducir el tema de la muerte en gran parte de sus escritos. Esta constituye un binomio
inseparable y consta de sufrimiento de la vida terrenal. Acabarán con la muerte, lo que dará paso a otra vida. Por lo tanto, la muerte en ella misma genera frustración. Es por eso que se representa el sentido fantástico en ella, dando en la inmortalidad como su tema, que se evidencia en el cuento es el miedo, sensación intrínseca del ser humano. Este se refiere en cuanto al personaje principal, es decir, Vallejo tiene una incidencia con la madre, lo cual causa un espasmo al personaje central y por lo tanto narra este hecho desde un plano fantástico o alejando de los planos reales y objetivos como lo son los términos fantasmales. Es importante, otro subtema importante en el cuento es el amor maternal, pues es la razón que motiva al protagonista a volver a su pueblo, ya que tenía necesidad de sentir o recibir el amor y cariño de su madre, nuevamente aunque ésta ya no esté presente de forma física. Lo fantástico en la literatura solo estar asociada a la narración de sucesos o historias que no pueden darse social o físicamente en nuestra realidad actual, relacionándose con lo sobrenatural o irracional. Esto mismo fue lo que exploró Vallejo en su narrativa, quien rompió las reglas de la realidad. César Vallejo empieza a introducir el aspecto fantástico en su literatura, estableciendo una nueva forma de lenguaje en sus diferentes escritos, en donde destruía los límites de la realidad como una herramienta de representación. Esto se refleja en su cuento, Más allá de la vida y la muerte, donde Vallejo, por ejemplo, traspasa las leyes propias de la vida y la muerte. Es por eso que él cumple un papel importante en la nueva generación de los narradores de la literatura fantástica, pues logra ahondar o incursionar en novedosas maneras de transcribir los productos de la ficción, yendo inclusive hasta lo absurdo e infinito. Vallejo en su narrativa fantástica construyó cuentos donde lo inexplicable y las sorpresas son recurrentes, pues a través de ellos se incrementa el ambiente de miedo y horror, otorgando al lector penetrar en un ámbito donde lo inverosímil irrumpe y transforma el espacio real en un lugar de acontecimientos extraños e irracionales. En el cuento se describen dos hechos fantásticos: la ambigüedad en saber con certeza quién es la persona que muere, si la madre o el hijo, que es el protagonista, Vallejo, y el otro hecho es el encuentro del hijo con su madre. Aquí también hay un aspecto que rompe las leyes de lo racional, pues surge la pregunta de cómo la madre que estaba muerta podía tener contacto con su hijo quien estaba vivo, por lo que se puede llegar a deducir que este suceso no fue real, sino que pudo haber ocurrido como una evocación o recuerdo impregnado en la memoria viva. La literatura fantástica son centrales en los cuentos de César Vallejo, publicados en revistas limeñas que luego formaron parte del volumen Escalas, como por ejemplo Más allá de la vida. Presenta una variedad de imágenes surrealistas y metáforas impactantes que intensifican la carga emocional de la obra. Escalas es un poema que perdura con un testimonio conmovedor de la condición humana en la era moderna, además de ser un libro vanguardista y modernista, donde una de las partes Vallejo denuncia la injusticia, pues está preso mientras lo otro se enfoca en lo fantástico. ¿Le gustaría compartir su opinión personal sobre estos temas que se conectan con el libro y cómo pueden influir en su forma de ver la vida? Bueno, en mi forma de ver, pues, mediante el fallecimiento de su madre, de César Vallejo, eso no hizo que pues, él se rindiera, más bien lo tomó como un buen objetivo, lo tomó como una buena razón para seguir adelante, para cumplir a pesar de la dificultad que le puso. Bien. ¿Cómo cree que sus palabras de este libro ayudan a contar la historia de la vida y la muerte? ¿Y qué le hace sentir? Perder a un ser querido es realmente algo triste, ¿no? Y no es algo que se puede olvidar de un día para otro. Realmente se necesita un buen tiempo, obvio, pero nunca puedes olvidar a alguien tan fácil. Pero eso también te ayuda y te motiva, ¿no? A poder seguir en memoria de esa persona. Conclusión. Concluimos que la obra Más allá de la vida y la muerte nos da una nostalgia al hijo al recordar a su madre en lo sobrenatural. En ello, en una parte resalta que el personaje central viaja a su pueblo, llega a casa de su madre y se llena de mucha tristeza en no verla y que no esté con ella. Recuerda que desde su pérdida de la madre,
un tío suyo le pide que se vayan a vivir a su hacienda. Por lo tanto, mediante la ausencia de su madre, él pudo seguir avanzando y alcanzar todas sus metas, atravesando todos los obstáculos.